buena y magia oscura y si existe la magia o no. Podríamos empezar con ese tema para que nuestros oyentes nos cuenten si creen en la magia, si de pronto alguna vez han sentido que les han hecho magia, o de pronto les han tocado un tema de brujería con magia, puede ser. Hoy es lunes y aquí estamos para disfrutar. Anderson, un abrazo, bienvenido a Olímpica Estéreo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y contento de estar otro día más con ustedes aquí participando en este programa y compartiendo esta información tan bonita y tan importante de lo que es el mundo espiritual y hoy la magia. Ok, la magia. ¿La magia existe o no existe? Empecemos por ahí, de una vez. Claro que sí. Bueno, muchas personas cuando escuchan hablar de magia, por lo general lo que piensan es alguien sacando un conejo de un sombrero. Epa, sí. Eso se le llama ilusionismo. Ok. ¿Listo? Eso es una parte de magia, sí. Sí. Que juega con la ilusión como tal de la mente. Okay. Pero cuando hablamos de magia, estamos hablando de algo que no es únicamente de este tiempo, sino que se remonta a los orígenes del ser humano, porque eso es algo ya demasiado antiguo, donde sí hay un aspecto muy importante y es la mente. Porque todo es energía en el universo, así que todo lo que atraemos, todo lo que alejamos, todo empieza con un pensamiento, una idea, y a partir de ahí surge la magia. Ok. ¿Y cómo podríamos utilizar esa magia a partir de un pensamiento? ¿Cómo podríamos nosotros, una persona del común, un oyente de Olímpica Estéreo, voy a traer por medio de mi pensamiento la magia? ¿O cómo la podríamos aplicar? Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo es tener claro qué es la magia, cuál es ese concepto de magia. Entonces, como tal, el concepto que se le ha dado a la magia es el arte y la ciencia de establecer cambios físicos conforme a mi voluntad. Entonces ahí ya tenemos un primer principio. Es establecer cambios, algo que yo desee, conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero y deseo. Pero no es ese deseo con egoísmo, con vanidad. Desde la acción del ego, no, sino es desde algo que yo merezco por mi trabajo y por mis buenas acciones. Si yo, por ejemplo, actúo bien, hago las cosas bien, si pienso de una manera positiva, puedo atraer la magia mentalmente, como lo dice mi querido Anderson, y puedo crear en mí un comportamiento diferente, y yo incluso podría traer el dinero por medio de esos pensamientos y hacer las cosas bien, ¿o qué? Claro que sí. Uno de los ejemplos que me gusta dar, en especial para mis estudiantes, es: pensemos en el ser humano como un átomo gigante. Donde nosotros nuestra chispa divina, nuestro yo superior, viene a ser el equivalente a ese núcleo del átomo. Y lo que gira alrededor, que vienen a ser en la física los electrones, nosotros vamos a llamarlos potenciales. Entonces, así como tenemos potenciales de luz, tenemos potenciales de oscuridad, o esa carga negativa. Y es ahí donde viene lo que tú decías, los pensamientos. Cuando empezamos con pensamientos positivos, nos llenamos de potenciales positivos. Y cuando ponemos en marcha esos potenciales positivos, es en donde empezamos a traer el dinero, las cosas positivas a nuestra vida. Mientras si nos enfocamos en los potenciales negativos, atraemos ruina, problemas, bloqueos, discusiones, todo eso. Y eso ya en sí es una acción de magia, porque le estamos diciendo al universo: yo quiero que me den esto. Entonces, si una persona se levanta de la cama y dice: es que para qué me levanto de la cama, si hoy se ve el sol, no se ve el sol, se ve todo nublado. No va a traer absolutamente nada. Claro, porque él le está diciendo al universo: yo quiero que llueva, yo quiero que sea un mal día para mí, no quiero que nada me salga bien. Mientras si nos levantamos con buena actitud y decimos: hoy va a ser un gran día para mí, hoy me va a ir muy bien, hoy voy a tener un día exitoso, estoy programando al universo y le estoy diciendo: hoy va a ser un gran día para mí, quiero que me des ese gran día a mí hoy. Y como ya pusimos esa energía en marcha, ahí ya empieza a funcionar lo que es la magia.
Hoy en la Noche Olímpica, Noche de Astrología. Noche de Astrología y Noche de Misterio, también hablando acerca de la magia. Oyentes de Olímpica Estéreo 105.9. Anderson Boa, que hoy nos acompaña. Más adelante va a estar Alexander, Anderson y el Drill también. Anderson, ¿cómo poder identificar la magia o uno cómo puede llegar a conocer la magia? Porque pues obviamente hay magia buena y hay magia mala, ¿verdad? Bueno, ese es otro de los grandes mitos que existe con respecto a este tema. Sí. Porque muchas personas hablan de magia blanca, magia gris, magia amarilla, magia roja, magia verde, magia azul, magia negra. Sí. Pero realmente la magia es magia. La magia, o sea, la magia es magia, ok. Exacto, la magia es magia. ¿Qué es lo que le da el color? La intención que nosotros tenemos. Ok. Si nosotros queremos ayudar a una persona, eso es magia blanca. Okay. Si queremos dañar a una persona, eso es magia negra. Okay. Si queremos trabajar con fuerzas oscuras, más por crecimiento espiritual, eso es magia gris. Okay. Si queremos trabajar con plantas, es magia verde. Si por ejemplo, en el amor, por ejemplo, es magia roja, me imagino. Magia roja, pero hay dos tipos de magia roja. Porque hay un tipo de magia roja que se trabaja es directamente con sangre. Sí. Mientras otra es únicamente para el tema de endulzamientos, amarres y atracción de ese tipo. Ok. Ya pues, ¿cómo podemos identificar o cómo uno puede saber que uno puede llegar a tener un tipo de magia o de acuerdo a lo que ya hemos hablado, que hemos venido hablando obviamente del tema mental, cómo crear ese tipo de magia y uno saber, venga, yo estoy creando esa magia? Bueno, uno de los principales puntos es reconocer que la magia es algo que no nos pertenece. Sí. Nosotros somos un canal, somos una herramienta por donde fluye una energía. Sí. Nosotros podemos utilizar esa energía para proyectarla y lograr manifestar nuestros objetivos. Pero ¿cómo lo hacemos? Muchas veces lo podemos hacer solo con el pensamiento. En otros casos lo hacemos a manera ritual, donde ya utilizamos o baños, o velas, un altar, que el altar es más el amplificador energético con los elementos, o ya el trabajo directo con el agua, o la tierra, o el fuego, o el aire, que todo esto nos sirve como medio. Porque, por ejemplo, el aire es un elemento que tiene virtudes que favorecen y ayudan a la proyección del pensamiento, las ideas, la claridad mental. El agua nos sirve para nivelar la parte emocional, la limpieza energética y todo lo que es la conexión espiritual. El fuego nos ayuda más para el tema de la pasión, la armonización de las emociones, más ese tipo de cargas como también el poder personal y el poder vital. Y la tierra es lo referente al dinero y al trabajo. Nuestros oyentes a esta hora están opinando, mi querido Anderson, un momento por favor, aquí están diciendo, hola oyente, Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo me regala 2 millones de pesos diarios. Olímpica Estéreo me regala 2 millones de pesos diarios. Olímpica Estéreo se metió en Voz a Porvenir. Perillita, estoy por acá en mi apartamento porque está cayendo una basura. Listo. Un abrazo, gracias por estar ahí. Dice que magia, pero pues obviamente nos envía una nota de voz de hace rato. Cuéntenos ahí, si ustedes quieren participar, nos cuentan a través de nuestro WhatsApp Olímpica 320-650-1059 y obviamente pues van a poder participar con nosotros para que ustedes disfruten con Olímpica Estéreo 105.9. Hay una forma de estudiar esa magia y uno aprender, o sea, de uno tratar de abrirse el espectro mental, qué sé yo, abrir más emociones para uno poder trabajar el tipo de magia, ¿o qué? Claro que sí. Lo principal es conecta primero con estos 4 elementos que yo ya venía citando, porque es a través de estos elementos que tú vas a proyectar esos objetivos que quieres trabajar en la magia. Ya de ahí, el acceso a la información es importante, sea con libros o sea a través de escuelas, como por ejemplo la Academia Urantia, que ahí impartimos ese curso de magia, donde se va enseñando ritual a ritual cómo trabajar y cómo lo hacían también las antiguas civilizaciones. 3. Y un punto súper importante es tener fe.
Porque si tú no tienes fe en un creador, no tienes fe en ti mismo y no tienes fe en el trabajo ritual que estás desempeñando, no te va a servir. La fe es fundamental. Ok, vea pues, o sea, chévere saber eso. Si ustedes tienen alguna pregunta, oyentes de Olímpica Estéreo, la pueden hacer a través de nuestro WhatsApp Olímpica 320-650-1059, que dicen nuestros oyentes. Hola, buenas noches. Buenas noches, Romeo. Un abrazo. Yo escucho Olímpica Estéreo. Se metió. Soy del 28 de abril de 1976. Para averiguar ahí si tengo alguna especie de amarre o algo. Ok, listo. Olímpica Estéreo. Se metió. Hoy no estamos hablando acerca de los números, sino que quiero que ustedes nos cuenten si creen en la magia. Cabezas Sánchez, ¿me repite la fecha de nacimiento? Ok, la fecha de nacimiento. Vamos a repetirla acá otra vez. A ver. Soy del 28 de abril de 1976. 28 de abril del 76. A ver, entonces, ¿qué es lo que dicen acá para el hombre? A ver. Bueno, lo que yo veo acá es, no hay amarre. Ajá. Es más una parte de autosugestión, que la persona empieza a formar su concepto de que le está yendo mal o tiene ciertos bloqueos porque le están haciendo algo. Y si él está diciendo amarre es porque muy seguramente o terminó una relación o estuvo con alguna persona y sospecha que esta persona, después de estar con esa persona, algo le hizo. No le hizo ningún trabajo de brujería, pero él sí tiene impregnación del contacto con esa persona. Y eso es lo que no le ha venido permitiendo sentirse cómodo, descansar bien, no le ha permitido fluir en la parte material, en la parte del dinero, pero es a causa de esa impregnación que hay ahí. Por lo tanto, lo que él tiene que hacerse es algún tipo de baño de limpieza o una descarga energética. Listo. Vamos a revisar en minutos a nuestros oyentes. Envíenos nota de voz, nombre completo y fecha de nacimiento si ustedes quieren preguntar, y de acuerdo a la magia, obviamente, ¿qué les dice el oráculo que tiene ahí, no? ¿Cómo se llama? Sí, este es el tarot rúnico. Tarot rúnico. Este es un tarot especial que combina la simbología del tarot tradicional con el oráculo rúnico. Así que es un 2 en 1. Ok, vea pues. Listo, ya venimos entonces. Oyentes de Olímpica Estéreo 105.9 a las 8 de la noche con 45 minutos, 8:45 a esta hora en Olímpica Estéreo 105.9. Seguimos disfrutando de esta noche olímpica y los acompañamos, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp Olímpica 320-650-1059, 320-650-1059. En esta noche de misterio, hoy Anderson Boa, obviamente, hablándonos acerca de esos temas de la magia. Pero venga, Anderson, dicen que incluso las religiones también hacen magia. O sea, en sus rituales eso es magia, ¿no? Claro que sí. ¿De dónde surge todo eso? Esto empezó prácticamente entre la cultura egipcia y los judíos, porque ellos realizaban rituales ceremoniales, prácticas ceremoniales, y estas mismas prácticas fueron legadas a lo que con el tiempo conocimos con el nombre de Rosacruces y con el nombre de templarios. Y los templarios, de ahí salieron los masones, y en la época de los templarios y masones, que fue cuando ellos ya empezaron a apropiarse de ritos y prácticas de distintas tradiciones para empezar a inculcar esa parte de Jesús y el catolicismo y el cristianismo. Es ahí donde cogieron parte de la ceremonia celta y lo convirtieron en lo que hoy en día llamamos la misa. Vea pues, interesante el tema, ¿no? Sí, porque es que es un ritual, obviamente, es un ritual, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches, tío. Estaba yo pasando por Olímpica y me dijeron que aquí había un magioso. No. Y hay que ser este amigo no, magioso, no, que dice, tu man sabe magia. Perdón. Oyentes a esta hora, hola. Don Romeo, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Alirio Tiga Betancourt. Mi fecha de nacimiento es el 8 de mayo de 1965. 8 de mayo Para averiguar sobre mi suerte. A ver. Estoy bloqueado, ¿qué tengo? ¿Y qué estoy haciendo? Escuchando Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Se metió. ¿Qué le dice? El tarot nórdico.
Oyente de Olímpica Estéreo 105.9 a las 8:48 minutos. Vamos a ver qué le dice a nuestro oyente, que nos deja sus notas de voz, y ustedes lo pueden hacer a través del WhatsApp Olímpica 320-650-1059. Bueno, lo que las cartas nos dicen aquí es que no hay trabajo de brujería, no hay hechicería, no hay magia negra que a él le esté afectando. Más bien, ha sido un pequeño inconveniente que él tiene por parte de algo generacional. Y eso algo generacional no estoy diciendo que sea brujería, sino más bien cargas que en la misma familia se han venido inculcando, que eso es lo que se le llama patrones de conducta. Y esos karmas familiares, que uno carga con esos karmas familiares, ¿no? Claro, entonces a él desde la misma familia le inculcaron cosas donde él tenía que hacerse cargo de la familia, tenía que hacerse responsable de otras personas, y él se echa cargas que no le corresponden, y eso es lo que le genera el bloqueo. Cuando él empieza a soltar eso, le empieza a ir muy bien en su vida. Oh, vea pues, ¿y cómo puede soltar eso? ¿Cómo podemos ayudarle a ese oyente para que vaya soltando esas cargas generacionales? Bueno, hay que empezar a sanar la relación con el dinero. Y para sanar esa relación con el dinero, hay que sanar temas de herencia de la mamá, que puede ser o conflicto con la parte de la mamá, o peleas con la mamá, o un problema que hubo en la familia con respecto a un dinero. Cuando eso se sane, ya las cosas empiezan a fluir en la vida de él y en la vida de sus familiares. Bueno, listo. Hoy nuestros oyentes de Olímpica Estéreo pueden participar a través de nuestro WhatsApp Olímpica 320-650-1059. 320-650-1059. Estamos hablando de magia. Si tienen alguna pregunta acerca de la magia, de una vez lo podemos hacer a través del WhatsApp Olímpica o a través de la línea telefónica de Olímpica Estéreo. Siento la energía, caro. Más oyentes a esta hora, hombre, por Dios. Hola, oyentes, en la línea telefónica de Olímpica Estéreo. Hola, ¿qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estéreo. Olímpica se metió. ¿Con quién hablo? Romeito, buenas noches al invitado. Un abrazo. Mi nombre, Nora Enilda Ospina. Bueno, mi amor, ¿qué quieres preguntar? Quiero preguntar sobre si es un hechizo, una brujería o algo así, lo que han tratado con mis ojos, porque siempre mis ojos han tenido muchos tratamientos y ninguno ha tenido éxito. El 6 de noviembre de 1963. 6 de noviembre del 63, Nora Enilda Ospina. Listo, antes de empezar a sacar las cartas, yo ya puedo empezar a decir cosas. A ver. Si ella está sufriendo malestares en los ojos o afecciones en ese tema visual, es porque muy seguramente en la familia de ella ocurrió algún evento o alguna situación que quisieron silenciar, quisieron callar. Y esa misma situación le está pidiendo a la familia que se revele. Y si no se revela, esto va a seguir repercutiendo en la salud visual, ya sea de ella o ya sea de otros familiares. Ahora, si lo miramos ahora sí con las cartas, vemos que a nivel de familia sí hay una afectación, es una afectación contraída a raíz de un hombre, puede ser un abuelo, un bisabuelo, en la familia de ella, y fue por un tema de una herencia, un choque que hubo por un dinero, una herencia, unas tierras, con una mujer en la familia. Y eso repercutió en que se desató una maldición generacional o un problema generacional que empezó a afectar ya a las otras generaciones en la familia, y eso es lo que le está afectando a ella en los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar cómo se sana esa situación a través de rituales con la Madre Tierra, a través de trabajos con la Tierra y trabajos de perdón y corte de karma generacional. Ya, pues, importante eso. 8:52, más adelante venimos con más oyentes y hablar del tema y experimentar un poco más acerca de la magia. Esa magia que a veces nosotros no conocemos, pero como ya obviamente nos lo ha expresado Anderson, es un tema más bien como mental, como de fe, ¿no? Así es, porque en la magia lo principal, existen 7 reglas. A ver. Y una de estas reglas dice, el universo es mental, todo es mente. Entonces, ¿qué más reglas son las que hay? Nos hablan de la
ley de la vibración. Ajá. Así que todo vibra, todo anda en un constante movimiento, nada permanece quieto. Luego tenemos la ley del ritmo. Todo oscila, así como hay una mala situación, también puede transformarse en una situación positiva. Está la ley de la generación, donde hay energía masculina, hay energía femenina, hay cosas positivas, hay cosas negativas. Sí. Cuando nos damos cuenta de eso, podemos transformarlo y cambiar esa situación a nuestro favor. Ok, ya venimos entonces a seguir hablando y darnos cuenta cómo podemos utilizar esas cosas a nuestro favor. Bueno, señoras y señores, estaba haciendo magia. Uy, pana, ese video, pásame ese video, Driller, editarlo, pues obviamente cuando la magia sale bien. Cuando la magia sale bien. No, cuando la magia sale bien para, obviamente, poderlo subir. ¿Sí lo tenés grabado? Sí. O sea, ¿qué tal la magia? Para los oyentes en este momento, sí. Romeo nos hizo una magia de cartas, mejor dicho, puro magioso. No, pues sí, es verdad. Puro magioso. Bueno, seguimos hablando de este tema de la magia. Entramos en contexto otra vez. El tema de la magia, no solamente, Anderson, es hacer cosas y sacar, por ejemplo, conejos del sombrero. Eso es ilusionismo. Pero ¿qué pasa con los magos que utilizan o que utilizaban, por ejemplo, Merlín? ¿Alguna vez existió el mago Merlín o existió esa magia? Si ahorita hablábamos de templarios, ¿eso pasó? Bueno, ese tema de Merlín es súper interesante. ¿Por qué digo súper interesante? Muchas personas piensan que Merlín es esa figura que nos venden en cuentos, en películas. Sí, claro, obviamente. Y el mago barbado con un sombrerote grandote. Pero lo del tema de Merlín, ¿cómo fue o cómo era? Exacto, pero resulta que Merlín nunca conoció al rey Arturo. Oh, ok, sí, porque siempre decía que el rey Arturo confiaba en Merlín y no sé qué pues obviamente para que los caballeros de la mesa redonda ganaran las batallas. Correcto, y Morgana nunca fue enemiga de Merlín porque no existieron para la misma época. Resulta que Merlín... O sea, Merlín supuestamente, aquí en contexto, perdone que le interrumpa, Merlín sería el bueno y Morgana la mala. Supuestamente, sí. Pero resulta que no era así. No. Morgana era una practicante de magia, sí, lo que hoy en día denominamos bruja, pero era practicante de magia lunar. Por eso a ella siempre se le pone en el lado oscuro, pero no es que hiciera cosas negativas en sí. Y Merlín, como tal, estamos hablando que es un estado de evolución, no un ser. Y todo empezó por un viejo mito en lo que fue la antigua isla de Britania, hoy en día llamada Gran Bretaña, donde se hablaba que esa isla de Britania originalmente se llamaba Myrddin, en honor a uno de sus gobernantes que se llamaba Myrddin, y con el tiempo del galés se fue conociendo con el nombre de Merlín. Pero existieron 5 Merlín diferentes, aparte de ese Merlín dios. Existió un Merlín que era escritor, un poeta, un Merlín que era médico natural, él trataba a las personas a partir de las plantas. Está el Merlín que se trata en la leyenda. Y hay un Merlín profeta, que fue el que básicamente anunció en qué momento iba a caer el imperio de los celtas bajo el gobierno de los romanos. Y así pasó. Bueno, es que recordemos que Gran Bretaña no solamente es Inglaterra, sino que también está Escocia. Sí, señor. Está Gales. Y no sé. Irlanda, sí. Irlanda no es de donde vienen los duendes. Los irlandeses, güey. Los duendes, güey. Los duendes son característicos, pero no provienen de ahí. Ellos están en todo el mundo. Acá, por ejemplo, se les llama tunjos. A los duendes les llaman tunjos. ¿Qué
parce, o sea, para hablar de temas, es que a ver, sí, aparte, voy a aclarar algo aquí porque ya estamos entrando a las 9:22. El profe Anderson es especialista también en el satanismo, ¿no? Así es. Pero dice que el satanismo, no sé si me equivoco otra vez y volviendo al contexto de una vez que lo tuvimos invitado, el satanismo no necesariamente tiene que ser malo. No, porque por sí hay varias corrientes en el satanismo donde obviamente las sectas satánicas son los que se dedican a matar niños y animales en medio de rebelión y a burlarse de figuras religiosas. Pero eso no debería ser así, porque originalmente el satanismo nació es más como una revolución lógica y filosófica, donde se tenía Satán, era como esa luz de conocimiento, esa luz de revelación, de información y de evolución a partir de lo material. Y también ahí se hacían sus rituales y eso, pero no implicaba matar ningún ser vivo, porque eso está entre las mismas reglas de Anton Sandor Lavey, donde dice: no matarás a ningún animal ni a ningún niño de ninguna manera. Lo único para que puedas matar a una persona es porque tu vida corre peligro. Listo. Pero no nos desenfoquemos mucho del tema. Es que a mí me salen unas preguntas increíbles, hermano. Entonces, obviamente, yo quiero saber de todo. Los oyentes que quieran consultar a través de el WhatsApp Olímpica 320-650-1059 también lo estamos haciendo. Porque, de hecho, creería yo que el tema de consultar el tarot también eso se trata de magia, ¿no? Así es, porque en el momento en el que nosotros estamos haciendo una lectura de una persona a través de unas cartas como estas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo primero que nosotros hacemos es con el nombre y fecha de la persona, abrir como un canal, una conexión, como un portal que nos permita leer esa energía de esa persona y saber qué responderle. Y asimismo, estas cartas, que muchos pensarán son solo cartas con unas imágenes y las imágenes ya dicen todo, no. En el estudio del tarot, estos son espíritus, son seres, y ellos dan mensajes, y muchas veces nosotros cuando estamos haciendo una lectura podemos llegar a ver o colores o formas que no están en la carta, pues. Porque es donde viene ese mensaje. Maestro Anderson, ¿ahí se puede ver el futuro también o solamente el pasado? Bueno, cambiamos el término maestro porque maestro solo hay uno y se llamó Jesús. Nosotros no somos maestros. ¿Cómo sería entonces? Digámosle profe. Sí, es mejor. Sí, profe. Pero Anderson, ustedes también tienen nombres. O Anderson, pues. Tienen nombres, digamos que de la profesión. O sea, por ejemplo, cuando el que sabe de karate uno le dice sensei. Sí, exactamente. Bueno, en el caso de nosotros, pues como tal, no hay problema en que, por ejemplo, en la academia se nos llame profesor e instructor. Y por ejemplo, cuando estamos así en medios de comunicación, en mi caso yo prefiero es más que me llamen por mi nombre. Anderson. Sí. Okay. Entonces, ahora sí, respondiendo a lo que tú me preguntabas. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Diga. Sí, por favor, repíteme la pregunta, que ahí se me fue un momento. La pregunta es... ¿También lo olvidó? No, estaba esperando. La pregunta es, ¿el futuro se lee con las cartas o el pasado? Bueno. ¿O se puede leer un futuro con las cartas? Las cartas podemos llegar a mirar varios aspectos del pasado de la persona, porque eso es algo que ya está y ya se plasmó energéticamente. Pero en el caso del futuro, nosotros acá estamos hablando que existen 3 tipos de futuro: futuro cercano, futuro mediano y futuro a largo plazo. El futuro cercano es lo que estás viviendo en este momento y que, digamos, si yo te hiciera una lectura de cartas, de acuerdo a lo que tú estás viviendo en este momento, es algo que puede llegar a pasar. Mientras el futuro mediano es donde ya estamos hablando de una situación de algunos meses a un año. Que es lo que puede llegar a pasar si tú sigues por la misma corriente que vas en ese momento o lo que se está modificando en el momento. Si quieres hacer un cambio. Y el futuro lejano es algo que no puede ser interpretado o no puede ser predicho precisamente por eso mismo, porque no ha sucedido y es susceptible a cambios, porque tu manera de pensar y tu manera de actuar en tu vida puede cambiar en cualquier momento. Claro, se puede leer, pero no hay una certeza, ¿no? Exacto. Sí, o si no todo el mundo haría el chance con las cartas. Correcto.
Sí, es como... Pues. Pues. Eso sí existe. Bueno, estamos hablando otras bambalinas con Anderson, que es instructor de magia, ¿cierto? Y también yo diría que historiador, porque conoce mucha historia alrededor de lo que ha pasado. No, y obviamente que por eso lo invitamos, y es que conoce demasiado, conoce demasiado. O sea, aquí nos podíamos poner a hablar de los templarios, de los inicios de la magia, absolutamente todo. O sea, que me gusta que Anderson lo aborda desde las posibilidades también, ¿no? No es algo que es con certeza. Es un erudito. Anderson, estamos hablando otras bambalinas sobre los charlatanes. Sí. ¿Existen charlatanes en la magia? Claro. O sea, de pronto podría yo ser un charlatán con la magia que las acabo de hacer. Seguramente. Ok. Prácticamente sí, porque digamos... Ya lo sabíamos, ¿no? Ya. Si nosotros nos pusiéramos a hacer una consulta así, claro, tú puedes envolver a una persona, y de hecho, muchas personas que tienen consultorio o que hacen lecturas hacen algo muy similar. Ellos cogen y o marcan las cartas o las perfuman, cada uno de un aroma diferente para reconocerla, y antes de sacar la carta le dicen a la persona: es que antes de que yo saque las cartas, mira, tus guías me están diciendo esto y eso es mentira, es porque la carta está perfumada o porque vio un símbolo característico que hizo, o acomoda las cartas de acuerdo a las probabilidades que ya tiene calculadas. Ya sabe, dependiendo qué número de cartas, hay unas cartas en específico y son las que saca y le dice a la persona antes de sacar la carta: no, mira, es que acá tocando las cartas las estoy sintiendo muy frías, y esto me quiere decir que te puede pasar esto y esto. Claro, porque están jugando con esa parte de ese ilusionismo. Como también hay personas que te dicen: mira, tráeme un vaso, tráeme una botella con agua, tráeme un huevo, y con eso te voy a hacer una limpieza y te voy a hacer una consulta y te voy a mirar. Y cogen y le entregan eso a la persona. Claro, porque mira el truco que hacen. Sí. Entonces le dicen a la persona: mira, dame lo que te pedí. Voy a ir al cuarto donde está mi altar, que debo hacerle unos rezos, debo hacerle una consagración. O se los dan al asistente y el asistente se encarga de eso. Y cambia todo eso. Entonces cogen y cambian por unos materiales que ya están alterados, o a la botella le inyectan un químico, cosa que al entrar en contacto, ya sea con sal o con el calor de la mano, cambia de color. Hace una vaina química ahí. Exacto, una reacción química. Y es ahí donde le dicen a la persona: mira, es que si notas cómo cambió esa agua de color, es porque a ti te están haciendo esto y esto. Me tienen que pagar tanto para que cambiemos eso. Claro. Ay, Dios mío, venga, más adelante seguimos hablando. 9:30 en Olímpica Estéreo 105.9. Hablemos de esa magia tradicional, de esa magia de los antepasados. No solamente hablamos de la magia de los templarios, sino también de la magia de los indios, los indígenas, o de aquellas culturas indígenas, ya sea de esas culturas mexicanas, peruanas, de los incas, en Colombia igual. ¿Cómo? Éramos chipchas. No, y aquí tenemos muchas culturas indígenas, obviamente, pero hablemos de ese tipo de magia. O sea, ¿cómo utilizaban ellos esa magia? Claro que sí. Bueno, lo primero que nosotros debemos tener claro es que para todas las tribus indígenas, los 4 elementos y los 4 puntos cardinales eran importantísimos, porque era a través de estos elementos que se manifestaban sus dioses, se manifestaban estas fuerzas con quienes ellos empezaban a tener contacto. De ahí que escuchemos acá, por ejemplo, las historias de los tumpos, los animales de poder o animales sagrados, tales como la serpiente, el águila, o acá en América el cóndor, que eran animales de fuerza, animales guías y de conocimiento, que permitían el crecimiento y la evolución de estos magos, de estos indígenas, y su fuerza de comunión y consagración a la naturaleza, a las plantas, porque ellos trabajaban mucho esa sanación de las plantas. Ahora, en una misma tribu podían haber 4 tipos de magos. Uno que venía a ser un mago representativo del fuego, que era el mago guerrero, y era el líder como tal de la tribu, quien tomaba las decisiones y quien implantaba esa fuerza y decidía en los momentos de combate. Luego tenemos el mago del agua, que era el encargado de sanar a las personas,
a través de rituales con plantas, a través de rituales en los ríos, a través de las limpiezas también con el tabaco, porque acá se utilizaba mucho el tabaco para eso. Okay. En el aire tenemos al que utilizaba como tal las plantas en tomas medicinales, tales como el yagé, el rapé, el mambe, el ambil. Okay. Porque sanaba esa parte mental y te permitía esa conexión con estos seres espirituales y dar respuestas a esas situaciones de vida. Y tenemos ya a los magos de tierra, que eran los que utilizaban los instrumentos musicales, más que todo el tambor, para esos procesos de sanación, de meditación, de canalización de esas energías. Por eso, esa música andina que nosotros escuchamos es sanadora. Porque ellos, aunque muchos no lo sepan hoy en día, la música andina nació es de esa música indígena y de esos ritmos indígenas que utilizaban para sanar en sus meditaciones o en sus tomas de medicinas o cuando hacían sus rituales. Y por eso para los indígenas también es tan importante las hogueras, las fogatas y el danzar alrededor de ellas, porque a través de esas danzas ellos ingresaban a lo que era su trance, su viaje y conectarse con estas fuerzas y saber qué debían sanar de su vida. Profe, estos líderes que usted está hablando ahorita, yo me imagino que son personas que tienen dones. Y lo digo porque ahorita a través del chat, Romeo preguntó a un oyente si realmente podía ya tener un don. ¿Esto de los dones es para todos, para algunos? Es para todos los seres humanos. Por ejemplo, ustedes que se mueven mucho en la radio, tienen ese don de comunicación. Sí, eso es verdad. Entonces, eso es un don. Quienes ejercen la psicología, el trabajo social, tienen ese don del servicio al ser humano para tratar ese punto, el escucharlos. En este caso, profe Anderson, usted tendría el don de la lectura, ¿cierto? La lectura de las cartas. Oiga, tengo un oyente en ese momento que está preguntando. A ver, ¿qué dice? Sergio Andrés Bernal, nace, su fecha de nacimiento es el 6 enero, febrero, marzo, abril, el 6 de mayo del 97. Sergio Andrés Bernal. Vamos a ver qué dice ahí. Arrojan las cartas. La idea es que también nos envíen notas de voz, que es lo más importante, Driller, que nos envíen notas de voz a través del WhatsApp Olímpica 326-50-1059 para que nuestros oyentes nos puedan contar. Pero ¿qué dice ahí, maestro? O mejor dicho, profe. Bueno, las cartas acá lo que nos empiezan a decir o a mostrar es si él está en este momento en una relación de pareja o ha estado pensando en iniciar una relación, es un buen momento de hacerlo. Es un buen momento para activar esa parte emocional, conectar con otras personas, explorar más ese campo, porque va a encontrar una persona que le va a brindar mucha información, mucha ayuda, le va a permitir crecer en varios aspectos. Pero para que eso se dé, él tiene que soltar temas de su pasado, preocupaciones, soltar temas familiares, que a veces no le permiten el crecer, el evolucionar, empezar a trabajar más en la formación de sí mismo, en la seguridad interior, el trabajar en sus propios proyectos, porque muchas veces ha caído en el error de crear muchos hobbies, muchos pasatiempos, o ramificarse, pero no se centra en una cosa y no crece, sino que se queda estancado. A eso se le llama procrastinar. Entonces hay que evitar eso y sacar adelante un solo proyecto, una sola cosa, para que se dé ese punto de movimiento y progreso que él tanto está buscando. Bueno, ahí está Sergio Andrés Bernal. Procrastinar, ¿no? Eso nos pasa mucho. No, otra cosa, hombre. Oyentes de Olímpica Estéreo, los queremos escuchar. Hola, buenas noches, Olímpica Estéreo, buenas noches. ¿Qué dicen los oyentes? Hola. Muy buenas noches, señores Olímpica. Mi nombre es Pilar Muñoz y soy del 6 de mayo de 1976. Ajá. ¿La repetimos otra vez? Sí, por favor. Ok, listo. Muy buenas noches, señores Olímpica. Mi nombre es Pilar Muñoz y soy del 6 de mayo de 1976. Ok. ¿Ella también es general? Sí. Ella no hizo no hizo nada. Es general. Listo. Ok. Entonces, las cartas a nivel general también nos están diciendo acá. Es bueno entregarse emocionalmente a las personas, el buscar, el apoyarlas y eso sí,
es bueno hacerlo, pero tampoco hay que ofrecer demasiado, porque a veces tiende el error de querer dar consejos, querer guiar, y muchas veces las personas le empiezan a despreciar eso o buscan de qué manera aprovecharse de esa situación. Entonces, no te eches cargas que no te corresponden, porque eso a ti te inestabiliza, no te permite fluir y te hace entrar en choque contigo misma. Entonces empieza a soltar, deja que las personas se hagan responsables de su vida y tú empieza a manifestar tus proyectos, tus metas, tus ideas, porque tienen la energía, tienen la fuerza para hacerlo, pero te falta más seguridad en ti, porque el universo y la vida te ha dado las herramientas para hacerlo. Listo, ya venimos con más. 10 de la noche, 10 minutos, 10:10, estamos conectados con Olímpica Estéreo en esta noche olímpica. Bueno, acompañándolos hoy con nuestros amigos de la Academia Urantia. Tenemos por acá a Anderson, tenemos a nada más y nada menos que Alexander, también tenemos a Driller por acá, hablando de magia. Oiga, y uno muchas veces se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Qué me están haciendo? ¿Podemos tomar la magia como el trabajo que le hacen a alguien para frenar algún tipo de energía? Bueno, la magia en sí dice las mismas reglas de la magia. La magia no es la que lastima a la persona. Entonces, muchas veces la persona piensa que la magia es negativa precisamente por esas creencias, y no es así. ¿Qué es lo que a nosotros nos afecta? Para los que creen en el tema de la reencarnación, las vidas pasadas, nosotros nos vemos afectados de trabajos de brujería, hechicería, magia negra, porque nosotros en alguna vida pasada hicimos ese daño a alguna otra persona o ejercimos daño de otra manera y la vida nos está corrigiendo. Y es ahí donde pasamos por ese aprendizaje, por esa situación, viviendo ese tipo de situaciones, siendo algo así como el karma. ¿Podemos hablar de magia blanca y magia negra? Bueno, la magia en sí es una sola. ¿Sí? Magia es magia. ¿Qué es lo que lo convierte en magia blanca o magia negra? La magia blanca es ese deseo por ayudar a las personas o el generar limpieza energética, descargas de energías negativas, todo lo que implica hacer el bien es lo que nosotros podemos llegar a llamar magia blanca. Magia negra es todo aquello que se busca para hacer el daño a otras personas. Alex, una pregunta. ¿Cuál puede ser la diferencia entre magia y brujería? La magia como tal es una ciencia esotérica, es una ciencia espiritual que primero es muy ancestral, es desde el nacimiento del ser humano, prácticamente el ser humano nace con esta magia, pero para llegar a ser mago realmente hay un proceso de aprendizaje muy extenso y de mucha responsabilidad. No importa el tipo de magia que sea, como lo decía Anderson, la magia es una sola, pero con el paso del tiempo se fue dividiendo según la intención de las personas en diferentes colores o tipos de magia. La brujería como tal entra dentro de un segmento de la magia, a diferencia que una persona que trabaja brujería realmente no lo ha estudiado. No sigue los parámetros establecidos dentro de la magia para evolucionar. Sencillamente lo ha venido haciendo o lo realiza empíricamente o por esa tradición de los abuelos o de los ancestros que decían con esta plantica se puede hacer tal cosa, con este alfiler aplicándosele o introduciéndoselo a una vela o a un muñeco también se puede hacer tal otra cosa, pero realmente no existe una especialización dentro de la brujería. Incluso muchos brujos ni siquiera se rigen por los astros, por el movimiento de las estrellas, por la energía telúrica o por la energía cósmica, que sí dentro de la magia tiene un gran parámetro establecido para que los rituales mágicos funcionen. Entonces la brujería, Pandita, viene a ser una rama de la magia, pero la cual no se ha concientizado de estudiar y profundizar desde el nacimiento para que los procesos mágicos sean más efectivos y más reales. Eso sí lo miramos desde el concepto de hoy en día, sí. Porque también debemos tener claro que el nombre de brujo o bruja viene desde antes de la Edad Media
del término bruya, que quiere decir sabio o sabia, porque eran personas que en esa época conocían de la medicina natural, conocían del manejo de las plantas, y tal y como Alexander nos lo decía, es aquella persona que únicamente se dedicaba a estudiar muy superficialmente esas tradiciones, mas no profundizaba en el porqué y el para qué de estas. Ok, bueno, cuando yo estoy viendo que ustedes tienen un tarot, ese tarot, ¿en qué se diferencia o cuál es el significado que tiene o cuál es el contrapeso que hace con el tarot, por ejemplo, de ángeles o el tarot que tienen otras personas? Claro que sí. Esto que tú ves acá es un tarot nórdico. Ok. Se le llama tarot rúnico como tal, es el nombre que le dieron a este tarot. Entonces es tarot porque contiene los 4 palos, obviamente que tiene todo tarot, y arcanos mayores y los arcanos menores. Ahora, este no solo posee la simbología del tarot, sino también posee unas inscripciones rúnicas, que es como tal otro oráculo más. Por lo tanto, es un doble oráculo, por decirlo así. Ok. ¿Cuál es el intercambio o la diferencia entre los oráculos, Panda? Lo que sucede es que, bueno, hablamos originalmente de unas cartas españolas, hablamos originalmente incluso del tarot egipcio, pero no existe realmente quien pueda decir hasta el día de hoy cuál fue el primer tarot creado en el mundo. Okay. Se argumenta que el más antiguo es el egipcio, pero realmente entre todos los tarot que existen, lo que cambia es según la tradición y el concepto de la ideología que la persona va a manejar con ese oráculo. Porque, por ejemplo, desde hace unos 10 años atrás hasta el día de hoy, empezaron a crearse una diversidad de oráculos dependiendo de las personas que van naciendo en el mundo espiritual y sus creencias. Tú puedes encontrar oráculos hoy en día, por ejemplo, de vampiros, de hombres lobo, incluso hasta de caricaturas que salen actualmente en los programas de televisión. Entonces, se crean estos tarot bajo el concepto y la ideología de la persona. Ya depende es como tal de la persona si realmente le funciona esta forma oracular para dar una respuesta verídica o real. Porque todos los tarot deben de tener los 4 palos. Estamos hablando de los oros, de los bastos, de las espadas y de las copas. Todos los deben de tener. Ahora es agregarle otra simbología dependiendo del gusto de la persona como tal. Ok, eso quiere decir que yo a este tarot le puedo hacer las mismas preguntas que a los otros. Que a cualquier oráculo, que a cualquier tarot, igual. O sea, haz de cuenta de que lo que pasa es que, mira, Panda, si tú vas a una consulta de tarot y tú crees en los ángeles y van y te sacan un tarot de vampiros, tú no lo vas a tomar muy bueno. Claro. Porque tu energía y tu pensamiento no vibra con esas imágenes que vas a ver ahí de vampiros. Ahora, si te sacan el tarot de los ángeles, pues va a vibrar contigo y vas a creer mucho más. Y recuerda que todo tipo de trabajo espiritual es un 50-50. Entonces, si tú ya ves un tarot muy oscuro, pues tú no vas a ayudar en esa apertura astral o espiritual para que te salga una consulta real, porque tú ya te estás bloqueando ante esa situación de oscuridad. Pero si es un tarot acorde a tu creencia, pues tú tranquilamente vas a abrir tu espíritu, vas a abrir tu camino y se puede brindar una mejor consulta. Bueno, ¿qué datos necesitamos y cómo puedes hacer la pregunta a la persona? Bueno, los datos que siempre se piden es nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta que sea algo muy puntual. Y como en este caso estamos hablando de magia, pues sería bueno que las personas preguntaran si tienen algún tipo de trabajo de brujería, hechicería o magia negra. Si ustedes de pronto están pasando por momentos difíciles, no saben qué es lo que están pasando, pregunta, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no me fluye el dinero? ¿Por qué en el trabajo no me va bien? ¿Por qué me siento cargado, cargada? Pues esta es su oportunidad, aquí a través del 320-650-1059, usted va a poder hacer su pregunta. Envía sus datos, por ejemplo, Pepito Pérez, nací en tal fecha y siento que pasa esto, y acá el tarot nórdico el día de hoy pues estará dando como una respuesta. Recordemos las redes sociales de la Academia Urantia, de Anderson, de Driller y de Alex.
Bueno, a nosotros nos encuentran como Academia Urantia en todas las redes sociales y a mí me encuentran como Alexander Torres L. en Facebook y Alexander Urantia en Instagram. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como Anderson Boada o como Tier Magia Rúnica. Ok, Driller. Bueno, yo tengo que decir que a mí me invitaron a este programa para ser un magioso también. Oiga, no, qué chévere todo esto, Panda. Sí. Driller, raya al piso host, ahí, para que también la gente se conecte a través del TikTok. Ahorita Panda también va a estar en el TikTok para que puedan hacer sus preguntas. Y ahorita nos conectamos también a través de redes sociales para que ustedes vayan y pregunten, porque hoy tenemos y hablamos de magia. ¿Le están haciendo magia? ¿Cuál puede ser, Alex, la magia más famosa que usted de pronto tenga entendido en la historia? Algo que le hayan hecho a alguien. Bueno, digamos que algún caso de alguien o una corriente mágica. No, algo que le haya pasado a alguien que sea muy famoso. Le pasó esto y se asimila a la magia, o dicen que fue magia, o pasó esto. Bueno, pues en este momento está de moda como ese revivir de estas personas que trabajaron en el narcotráfico y que actualmente continúan trabajando, y también pues las guerrillas, los paramilitares o incluso grupos muy pequeños de ciudad que son personas que causan el mal, que realmente ellos trabajan con diferentes tipos de magia, no directamente ellos, pero sí contratan magos, y ya es un vox populi, ¿no? Ya incluso la policía continuamente, cuando realiza allanamientos, encuentra altares y encuentra trabajos mágicos para trancar la acción de la policía o del ejército ante este tipo de situaciones. Esto ya no se puede tapar con un dedo. Ya tenemos también totalmente claro que nuestro gobierno, y voy a hablar solamente de Colombia porque esto es a nivel global, pero nuestro gobierno también, muchas personas importantes de la política han trabajado con magia. No estoy hablando solamente de la forma negativa, sino también como protección para ellos, porque debemos de comprender que a estas personas también les hacen magia negra o brujería. Hace muy pocos meses incluso nuestro actual presidente sale diciendo al público que él y su hija, por ejemplo, porque la hija también dio el testimonio, en la casa de Nariño sienten la presencia de espíritus y de energías negativas. A lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque recuerda, Panda, que yo he tenido la oportunidad de realizar en el Congreso de la República hasta el momento unas 7, 8 investigaciones de fenómenos paranormales, y hemos comprobado efectivamente que en este lugar se han realizado diversos trabajos de magia, de santería, de brujería, de vudú. Entonces, ya hablar de la magia como tal, pues se encuentra hasta en las altas esferas. La magia no respeta estrato social. La magia está en el ser humano y actúa sobre cualquier persona. Bueno, envíen sus preguntas y ya venimos, vamos con par canciones. Oiga, me acordé de la monita retrechera. Sí, tal cual. Creo que es uno de los casos más fuertes, y fue en el mandato del presidente, ¿cómo se llamaba? El del proceso 8000. El del proceso 8000. Pero recuerda que nosotros en nuestra política en los años 70s, 80s y parte de los 90s tuvimos un personaje dentro de la política que lo habló abiertamente, y fue Regina Once, ¿no? Claro. Y aún actualmente ya continúa trabajando en el tema. Ah, mire, Ernesto Samper. Aquí la tengo. Claro. Regina Betancourt de Lisca se llamaba ella. Exactamente. Famosa como Regina Once. Sí. Ya venimos con más historias en esta noche olímpica. De 8 a 12, la noche olímpica. ¡Se metió! Yo escucho olímpica a las 10 de la noche, 35 minutos, 10:35. Vamos avanzando. Noche fría. Oye, es una noche como apenas para estos temas, Alexander Anderson. ¿Por qué cuando uno toca a veces esos temas el ambiente se pone tan denso, como tan friolento? Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de temas de energía, temas relacionados, por ejemplo, a lo que estamos hablando hoy de magia, donde también se empieza a destapar un poquito más lo que hay más allá de la brujería, la hechicería. Todo eso empieza a hacer que la energía se ponga en movimiento y se sientan atraídos. Sí. Entonces es ahí donde se siente ese frío. Porque realmente en este momento siento frío en los pies.
Y eso no me trae muy buenos recuerdos. No, ¿qué pasó, Panda? Cuente. Porque pasó hace algunos meses cuando trajimos a alguien que leía las runas y la cabina se puso densa, se puso friolenta y hubo manifestaciones espirituales. Entonces, que comienza uno desde la planta del pie, comienza un frío todo raro subiendo que uno siente. Pero bueno, a lo que vinimos vamos a ver más bien qué están preguntando los oyentes a través del 320-650-1059. Hola, buenas noches. De Olímpica Estéreo, buenas noches. Mi nombre es Freddy Parra Quiroga. Fecha de nacimiento el 24 de diciembre de 1980. Quiero saber sobre la situación de que las cosas como que no me fluyen, como que me siento trancado, estancado, veo que las cosas no me salen como uno espera. Muchas gracias, de Olímpica Estéreo. ¡Se metió! Freddy, a ver, ¿qué te le decimos a Freddy Parra? 320-650-1059. A esta hora estamos conectaditos con Olímpica Estéreo. Bueno, acá en las cartas no me parece que haya ningún tipo de trabajo de brujería, hechicería ni magia negra, sino que en este momento la primera carta que tengo es la del loco. Esto nos quiere decir a nosotros que él es una persona que es muy mental, le gusta pensar demasiado las cosas, analizar demasiado las cosas, y en medio de ese análisis, él mismo con su pensamiento se encarga de bloquear todo su proceso. Él a veces se puede llegar incluso a centrar muchísimo en los temas emocionales, en los temas de los obstáculos, los problemas, y piensa únicamente en eso, y al pensar únicamente en los problemas sigue llamando más. Entonces, ¿qué es lo que él debe hacer? Cambiar el pensamiento y su forma de ver las cosas. Es decir, que es demasiado paciente. No. O sea, uno debe ser paciente, pero no en exceso. No solo eso, sino, por ejemplo, él puede llegar a puntos de decir: es que el día está nublado, no me va a ir bien. No, es que se me dañó tal cosa. Se mete en el problema mismo, se queda atrapado en el problema, y es ahí donde llama únicamente esa energía. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar el pensamiento, cambiar su forma de ver las cosas, dar una nueva visión y decir: hoy me va a ir bien, hoy las cosas me van a fluir, hoy va a ser un excelente día para mí. Quizá este proyecto o esto no se me está dando, no porque haya algo negativo, sino porque necesito analizar y replantear cómo es que estoy haciendo las cosas, cómo es que estoy organizando esto, porque de pronto soy yo el que está fallando en algo en ese orden y por eso no se me está dando, porque las cartas nos están diciendo, él tiene todo para que se le dé, pero ¿cuál ha sido el problema? Él no está canalizando bien su pensamiento y su forma de ver y hacer las cosas, de proyectarlas. Panda, hoy que estamos hablando de la magia, le voy a recordar algunos magos famosos en la historia. Empecemos por Robert Houdini y Harry Houdini, diferentes pero parecidos, ¿no? Sí. El nexo entre estos dos ilusionistas no es más que la admiración del uno por el otro. Robert, nacido en Francia y que es el padre de la magia moderna, y los dos tenían admiración el uno por el otro. Mire, Robert Houdini fue un relojero que pasó a la inmortalidad no solo por sus trucos, sino también por su papel dentro de la política. Pero cuando hablamos de este tipo de magia es diferente, o sea, el ilusionismo se toma totalmente diferente a la magia. Sí, claro, ahí ya hay una diferencia muy grande. Lo que él está leyendo, estamos hablando de ilusionistas. Sí. Es muy diferente a la magia energética y espiritual. Es muy diferente el mago que saca el conejo del sombrero, sí, al mago que realiza rituales para que por intermedio del movimiento energético se pueda incluso hasta manipular el pensamiento y las acciones de un ser humano. Es muy diferente. Cuando hablamos de ilusionista, es como la habilidad que tiene el ser humano de manipular cierto objeto que no es perceptible para los demás. Exacto. Que el ojo humano no alcanza a ver lo que conocemos con el nombre del truco. Ok. Es muy diferente. Si hablamos de magia, de pronto así como la que tal vez Driller quiere hablamos como de Merlín, por ejemplo.
El mago Merlín, que aunque todavía no se ha logrado dar la autenticidad de que existió, ¿cierto? Sí. Que hay muy pocos textos y se habla de los caballeros de la mesa redonda y de los 4 mosqueteros y demás. Efectivamente, este Merlín sí estaríamos hablando de un mago como tal. O si nos vamos más recientemente, un Aleister Crowley, ¿cierto? Que dejó textos de oscuridad, pero que también fue un mago. Es más, en la Biblia encontramos muchos magos. Recuerdo, por ejemplo, cuando hablaban en los libros bíblicos que los reyes de Israel, o bueno, los reyes no recuerdo de qué de Egipto, utilizaban sus magos o para que me interpretaran el sueño o para que tal cosa. Creo que era así. Sí, tal cual. Los llamaban magos o hechiceros también, ¿no? Ok. Hay una contraparte que yo siempre he pensado que es la parte femenina, ¿no? Si existe el mago, existe la bruja. Sí. Sacerdotisa se le llama. Sí. Es mago y sacerdotisa, hechicero, hechicera. Bruja y brujo. Exacto. Okay, mire que una de las... ¿Cuál es la diferencia entre brujería, entre el brujo y el mago? Bueno, el mago es el que se encarga de estudiar todo el ámbito de la naturaleza, es el que se encarga de estudiar realmente el por qué se necesita un altar, cuál función es el que cumple cada cosa, porque un ritual debe hacerse de tal manera, cómo es que fluye la energía de los planetas determinados días, determinadas horas, cómo conectarse con ángeles, guías espirituales, mientras el brujo únicamente es el que te dice a ti, haga este ritual así, así, y ya. Pero no te dice el por qué, no te dice el para qué es eso, no te explica a profundidad qué es lo que está sucediendo ahí. Y es ahí donde en muchos de esos trabajos entran en pactos con energías negativas, en contacto con energías negativas, porque simplemente aprendió lo que nosotros llamamos acá la maña, pero no realmente su función. Mira, por ejemplo, en cuestión de las deidades o de los seres de luz o seres guías o como los queramos llamar, un mago se rige bajo un concepto jerárquico. Podemos estar hablando de Dios, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, espíritus elementales. Si es en la magia egipcia, pues buscas las deidades egipcias. Un mago se rige bajo conceptos de deidades. ¿Sí? Un brujo, al espíritu que está cerca, al primero que logre capturar o encerrar o amarrar o atar para que trabaje con él. Y la gran mayoría, por lo menos el 90% de los brujos, trabajan es con entidades desencarnadas que por algún motivo no han podido trascender, y por eso la brujería se encuentra en los cementerios, porque ellos van a atar y amarrar espíritus de lo que conocemos como el bajo astral. El mago intenta siempre realizar todos sus trabajos con deidades de una alta jerarquía, incluso hasta el mago negro, ¿no? El mago negro busca un contacto con seres, hablemoslo demonológicamente, como Lucifer, como Baphomet, como estos seres, pero también busca trabajar con deidades de jerarquía. El brujo, el primer espíritu que se aparece, y por eso es tan dañino para el ser humano, porque claro, te pueden hacer, entre comillas, esos favores que el brujo está buscando, pero ¿quién te está haciendo ese intercambio? ¿Quién te está haciendo ese favor? Un espíritu que desencarnó porque fue asesinado, porque fue un violador, porque fue un mal ser humano. De todas formas, si está atado o amarrado todavía en el plano astral, es porque no fue un gran ser humano para haber trascendido rápidamente. Entonces esa es parte de la diferencia entre el mago y el brujo. Bueno, eso quiere decir, vamos como a la parafraseada, el mago es el estudiado. Sí. El mago es el que tiene claro para qué hace las cosas. Y el resultado de el resultado que puede traer para bien o para mal, o sea, sabe las consecuencias antes de hacerla. En cambio el brujo es el que lo hace a la maldita sea y desconocen, o bueno, no desconoce, sino no le importa el resultado. Exacto, no, o sea, importa es la facilidad del ya, no importa a cómo sea y de dónde venga esa ayuda, sino que se haga realidad y ya. Debemos tener cuidado, totalmente, lo que estamos diciendo. Totalmente. Si usted cree en brujería y quiere de pronto en algún momento hacerlo, pilas cómo lo hace, porque todo tiene consecuencias. 10:46 redes sociales. Bueno, a mí me encuentran como Alexander Urantia en Instagram, Alexander Torres L. en Facebook y Alex Torres en TikTok.
A mí me encuentran como Anderson Boada en Instagram y en Facebook, o también me encuentran como Tier Magia Rúnica. Ok, Driller raya al piso Jos. Mire que aquí hay una pregunta de una de las personas que están a través del TikTok. Sí. Antonella Blake. Dice, ¿y qué diferencia tiene lo que están hablando con el santerismo? Eso se lo dejo en punta y ya venimos. 11 de la noche, 4 minutos, avanzamos en esta noche olímpica, hoy hablando de magia negra, magia blanca. ¿Y cuál era la pregunta que Driller formuló hace un momento? Bueno, la pregunta que yo tengo es como un tema que siempre me... No, pero antes la que dejamos en punta, la de la santería. Ah, ok. La que dejamos en santería y luego vamos con la tuya. Sí. A ver, magia y santería. Bueno, resulta que este tema de la santería nace en las culturas Yoruba del África, y ellos le dedicaban sus ofrendas, sus rituales a deidades tales como Shango, Oshun, Obatala, entre otros de estas potencias. Y cuando empezó la conquista española y que llegan ellos a África, vieron que los españoles rendían culto a unas imágenes de unos santos, lo que llamamos nosotros santos, y que compartían ciertas características con estas potencias. Entonces los españoles trataron de obligarlos a rendirle culto a estas figuras y abandonar esas deidades en las que ellos creían. Y los africanos, por no caer en esa guerra con ellos, en esa batalla innecesaria, ¿qué es lo que decidieron hacer? Coger y rendir culto a sus deidades, camuflándolo en la imagen de estos santos. Y los españoles creyeron haber ganado eso y se trajeron parte de estos africanos aquí a tierras americanas, y muchos de ellos se fueron por el lado de lo que tiene que ver con Cuba, y otra parte fue por el lado de Nigeria. Entonces, a partir de ahí, estos africanos empezaron a seguir esta tradición de rendirle culto a estos aparentes santos, pero teniendo claro que eran sus propias deidades, y nace esto que nosotros hoy en día llamamos santería. La santería en América, bueno, en Latinoamérica la encontramos que República Dominicana, Cuba y lo que viene a ser Venezuela, porque ahí ellos se compartieron esta parte del conocimiento. Ya hubo una derivación que llegó a Brasil, pero ahí ya surge algo llamado la palería. Sí. Que ya ellos sí exigían más sacrificio de sangre y temas muchísimo más fuertes, que también llegó a Cuba, al igual que el vudú, y nace otro tipo de santería diferente. En Haití, ¿qué es lo que predomina? Ahí era la santería, y se manejaba santería y vudú a un nivel fuerte. Porque muchas personas relacionan, o Alex, ¿tú qué piensas? El terremoto de Haití a la cantidad energética de todo eso que se hacía en la oscuridad. Efectivamente, Panda, cuando sucedió esto, ese fue un rumor muy grande respecto a este manejo energético que se realizó o que se ha realizado durante toda la historia en este país. Pero yo, bajo mi concepto, pensaría que no tiene tanto que ver con ese tema, porque a pesar de que esté estigmatizado este país, si nosotros hablamos de magias y de brujerías, se vive en todo el mundo. Incluso en Europa hay ciudades que son dedicadas solamente a la magia negra y a la brujería. Entonces, a nivel aquí, Latinoamérica, Suramérica, en todos los países se ha regado precisamente, como otras tradiciones, lo que conocemos como la santería, que la desenfocan, claro, y que empiezan a generar otro tipo de corrientes espirituales, entre comillas, denominando la santería, sí. Pero si hablamos de maleficios en algunos lugares por este manejo energético, pues podríamos catalogar una inmensidad. Incluso recuerda aquí nomás en Armero, se dice que fue una maldición de un sacerdote. Sí. Pero si los sacerdotes, aun siendo católicos o cristianos, tienen esa facultad de maldecir un pueblo para que se destruya, también estamos hablando de manejo mágico. Claro. Porque es magia. Entonces yo no lo juzgaría tanto así, Panda. Yo pienso que son fenómenos de la naturaleza que ocurren y que
intentamos satanizar también todo el tiempo ese tipo de situaciones. Oye, estás tocando el tema de Armero y yo hace poquito tuve la oportunidad de ir y la energía ha cambiado un poco. ¿Para bien o para mal? Para bien, no se siente tan pesada. Me refiero básicamente a la tumba de Omaira. Normalmente, y yo tuve experiencias en la tumba de Omaira bastante fuertes, pesadas, en donde si tú ibas bajito de nota, te volteaba porque energéticamente ese punto es bastante concentrado. Pero hicieron una limpieza, quitaron todos esos camándulas, todas esas muñecas que tenía, hicieron una limpieza a la zona. Y tuve la oportunidad de ir, creo que fue a finales del año pasado, y la energía que se maneja ya es totalmente diferente. ¿Podríamos encontrar magia, budismo, santería en ese punto? Budismo no, vudú. Vudú, bueno. Porque el budismo es otra área muy importante. Otra religión, otra corriente religiosa. Claro. Bueno, Panda, nuevamente reitero, y Anderson ha estado conmigo en varias oportunidades en las investigaciones que hemos realizado en Armero. Yo creo que por lo menos 15 veces hemos estado allá. Ya llegó un punto en el que me cansé de ir al lugar, porque a pesar de que cada investigación es diferente y encuentras situaciones, sucesos paranormales y espíritus obviamente totalmente diferentes, ¿qué sucede? Que el lugar tristemente ha sido utilizado precisamente para hacer amarres, hacerle daño a las personas, implantar trabajos de magia negra y brujería, de hechicería. Incluso hay personas que se atreven, Panda, que siempre me ha parecido una falta de respeto total, parejas que se van y se esconden en las pocas edificaciones que quedan y tienen relaciones sexuales dentro de las edificaciones. Wow. No sé cómo pueden tener esa gallardía. Pero es muy extremo. Pero sucede, Panda, sucede, es una vaina impresionante. Y adicional a esto, pues digamos que también cogieron la imagen de Omaira, la pusieron como una santa, teniendo claro de que ella trascendió al poco tiempo de fallecer. Ella no está aquí, pero hay muchas personas que argumentan y aseguran que ella les cumple milagros. Yo creo que sí les están cumpliendo sus milagros y sus peticiones, pero otro tipo de seres, no Omaira como tal. La última vez que estuve allá, Panda, encontré alrededor de una de las dos tumbas de Omaira, porque como ya una quedó llena, entonces colocaron otra y colocaron más placas y cosas. Encontré alrededor de esta tumba, o encontramos, porque creo que Anderson me acompañó a esa investigación, varias imágenes de santos sin cabeza, les habían mutilado la cabeza, precisamente trabajándolos para magia negra. Entonces, la verdad, qué alegría escuchar de parte tuya, Panda, que fuiste hace poco y que está cambiando la energía en positivo, porque la verdad eso fue lo que a mí me aburrió de ir al lugar a hacer investigaciones, que ya la energía de oscuridad era muy densa y yo ya no estoy para estar como en esa lucha con esos... Es que si uno iba, bueno, yo soy un poco sensible con esa vuelta, y uno sentía, muchas veces fui a diferentes horas, mañana, tarde, noche, pero en una oportunidad iba bajo energía, me había pasado algo y estaba súper mal de energía, y cuando llegué a ese punto dije, no, acá no puedo, o sea, no puedo, la presión en el pecho, las ganas de trasbocar, no me dejaron llegar a una de las tumbas de Omaira, que supuestamente muestran en ese punto, y no. Y a medida que me iba alejando, me iba pasando la presión en el pecho, el dolor de cabeza que tenía, y como que volvía un poquitico a mis 5 sentidos. Luego fui, pues ya estando bien de energía, igual se sentía la presión. Una persona del punto, y ahí voy a lo que tú decías, que Omaira trascendió, y es que ni siquiera, según los historiadores, según las personas que están en el punto, le dicen a uno que ella no murió en ese punto. Efectivamente. Que eso es como algo simbólico, pero ella realmente falleció a unos cuantos metros de ahí, pero no en ese punto exacto donde estaban las placas, donde están las muñecas, porque mucha gente le llevaba muñecos, les llevaba crucifijos, les llevaba pulseritas, camándulas, todo encomendándose a ello. Pero fui el año pasado, cuando les digo, y ya o sea, se siente totalmente diferente el ambiente. No se siente pesado, porque hicieron una limpieza.
limpiaron todo eso que había, todo eso que sobraba, toda esa esperma que sobra de las velas, todo eso lo limpiaron y quedó bastante bien. La verdad. Sobre Armero, mire, Pedro María Ramírez Ramos, nacido en La Plata, Huila, él ha sido objeto de toda clase de conjeturas. Era un cura que murió el 10 de abril de 1948 cuando fue asesinado por una turba, ¿no? En el magnicidio del líder de Jorge Luis Gaitán. Y él lanza una maldición, o eso es lo que se cuenta, sobre esta ciudad de Armero. Y después pasa la tragedia del volcán del Nevado del Ruiz. Sí, señor. ¿Cuándo se cumplen? 31 años. 41 años. Fue en el 86, me parece. 85. Él dice, el cura antes de morir dice que no va a quedar ni una piedra. Es que, mire, yo tuve la oportunidad de ir con alguien que tuvo familia en ese hecho. Es más, la persona que me llevaba es nieto del que era comandante de bomberos en esa época, el que tenía que dar, y cuentan la historia y uno dice, Armero era muy próspero. Armero era, mejor dicho, la capital del Tolima para esa época. Totalmente. Era tan próspero que uno no se imagina. Y hubo sitios en donde ni siquiera la avalancha tocó, pasó por el ladito. Pero bueno, estas historias también las vamos a poder encontrar en un nuevo formato que va a sacar Alexander, porque van a hablar de todo un poco, ¿cierto, Alex? Así es, Panda, así es. Ya para ya comentarte sobre esto, quiero agregar algo a lo que nos está diciendo Diller. Y es que en esta historia del sacerdote, él muere precisamente en la época de la violencia por partidos políticos, ¿cierto? No recuerdo si él era liberal o conservador y el pueblo era al contrario y pues por eso lo asesinan. Pero en esta historia también cabe agregar que las únicas que intentaron defender a este sacerdote, a este padre para que no fuera asesinado, fueron las prostitutas del pueblo. Y efectivamente hay algo curioso, y es que cuando la avalancha de Armero, una de las pocas cuadras que se salva, que no le entró absolutamente nada de la avalancha, fue la cuadra donde se encontraban todos los negocios de prostitución. La cuadra alegre. Entonces se argumenta también que esto le da como fuerza a ese testimonio de la maldición del padre, porque ellas fueron las que la defendieron. Y bueno, efectivamente, pues sí, Panda, arrancamos con un nuevo proyecto de la Academia Urantia. Hacía tiempo estaba que lo realizaba, pero pues por todas las obligaciones y todos los compromisos que tenemos no lo había logrado hacer. Pero es una invitación para el día de mañana. Todos los martes, Panda, a partir de las 7:30 de la noche, nos pueden encontrar y obviamente inscribirse a nuestro canal de YouTube Urantia Investigaciones, donde vamos a realizar programas, no igual a la radio, es algo como por llamarlo de alguna forma, un YouTube podcast, donde vamos a trabajar diversos temas, entre estos, efectivamente, hablar de las investigaciones, como en Armero, y de los resultados que hemos tenido en los diversos lugares de Colombia y fuera de Colombia donde hemos logrado realizar investigaciones de fenómenos paranormales. Vamos a tener especialistas de todas las áreas, profesores, instructores, nos acompañan personajes de diferentes países que también se mueven en el ámbito paranormal, parapsicológico y esotérico, y un plus que vamos a empezar a trabajar precisamente con Anderson, que nos acompaña esta noche aquí en Olímpica, y es hablar, Panda, sobre todas las películas y series de televisión que han salido de la parapsicología, del misterio, del miedo, del ocultismo, pero analizándolas bajo el concepto parapsicológico, o sea, diciendo y explicando si puede llegar a ser real todo esto que nos muestran en Hollywood, o si sencillamente es fantasía o es ilusión y no es una realidad. Porque tú sabes, Panda, que nos conoces desde hace mucho tiempo, que efectivamente nos han llegado a suceder fenómenos que se ven en las películas, ¿no? Pero también hay otros que se pasan de la realidad. Entonces vamos a iniciar con la serie de Archivos X, Expedientes X de los años 80, que fue muy famosa. Mulder y Scully. Exacto. Y que aunque todo el mundo la asimila al fenómeno ovni, o única y exclusivamente al fenómeno ovni, pues si tú ves la serie
te das cuenta que tratan sobre todos los fenómenos parapsicológicos y parapsíquicos que han podido existir. Así que pues Panda, súper bienvenidos todos. Y cuando estamos aquí en Olímpica y estamos en estos temas tan espectaculares, pero que el tiempo al aire no nos da, pues los vamos a invitar para retomar estos temas precisamente en nuestro canal de YouTube y terminar de o lograr o intentar finalizar alguno de los temas que queden aquí como tan abiertos en Olímpica Estéreo. Molder, Alex, pregunta, recuérdanos el nombre del canal. El canal se llama Urantia Investigaciones, así lo pueden encontrar. Ustedes van a YouTube, buscan Urantia Investigaciones, igual en tus redes sociales, ¿cuáles son? En Instagram, Alexander Urantia, en Facebook, Alexander Torres L. o la academia la pueden encontrar en todas las redes sociales como Academia Urantia. Ahí me imagino que mañana va a colocar el link para que la gente esté conectada, para que comience a seguirlo en el canal y esté pegadito. Efectivamente, tal cual, igual ya tenemos bastantes seguidores y saben que allí pueden encontrar varias de nuestras investigaciones como Grupo Investigativo Urantia y pueden tener un plus allí. Incluso de Armero tenemos 6 capítulos, cada uno de 1 hora. Entonces tienen toda una casi saga de Armero. Debemos ir a Armero. Quiero ir a Armero. Organicémoslo y nos vamos. Hágale pues. 11:19. Anderson, ¿tus redes? Claro que sí. A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Anderson Boada o como Tier Magia Rúnica. ¿Y Driller? Driller, raya al piso, host. Vamos avanzando en esta noche olímpica, hoy hablando de magia y un poquitico de cosas que se van presentando o que podemos relacionar a la magia. Hoy en la noche olímpica, noche de astrología. ¡Se metió! 11:34 minutos, 11:34. Yo escucho olímpica en esta noche del lunes. Hablando de magia, hablando de el tarot nórdico y de historias, preguntas de los oyentes a esta hora, Driller. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver. Aquí por parte de un oyente que coincide con lo que yo quería preguntar. Sí. Y es un tema que a todos nos agobia cuando somos adolescentes. Algunos jugamos con eso, otros le vemos el lado serio. Y es la tabla Ouija. Ouija. Profe, ¿qué sabemos de la tabla Ouija? Es como un portal, ¿cierto? ¿Es una realidad o es solo un juego de niños? La Ouija no es ningún juego, es mal llamado juego, pero realmente no es un juego. Esta tabla fue inventada por las hermanas Fox como un medio de comunicación con el otro plano. De hecho, el término oui en francés quiere decir sí y ha es no. Entonces su nombre es sí o no, sí y no. Entonces, a través de esa tabla obviamente se le debe hacer un ritual para que realmente haya esa conexión y esa apertura. Y esto nunca nos va a conectar ni con un familiar fallecido, ni con seres de luz, ni con personajes históricos. Nos va a conectar es directamente con seres de bajo astral, espíritus totalmente negativos. Y entre esos gobierna uno llamado Soso, que es un espíritu negativo que absorbe la energía de quienes empiezan a jugar ahí para tomar control sobre ellos. Y debido a eso y debido a la apertura negativa que esto genera, es donde muchas personas terminan o en posesión o con impregnación o terminan en hospitales psiquiátricos. Sí, se habla mucho de las posesiones a través de este juego, ¿no? Claro, porque las personas lo que están haciendo es habilitar todos sus canales y su campo energético para tener un contacto con un espíritu o un ser a través de esa tabla. Un ente de estos es una realidad que busca al más débil, o cómo podemos prever un poco. Bueno, claro, si estamos con la Ouija, pues ya se abre el portal, ¿no? Pero cómo podemos volvernos más fuertes, ¿no? Esas defensas ante estas entidades malignas. ¿Cuáles son los hacks? Bueno, la forma de empezar a adquirir fuerza ante este tipo de energías, primero, y era algo que yo destaqué desde el inicio, es la fe. Sí. La fe es fundamental, porque si tu fe es muy baja, si no tienes una creencia en un ser superior, no crees en ti y en las cosas que haces, ahí es donde tú mismo te encargas de debilitar tu campo energético. Es que se escucha que en la Ouija la posesión es al más débil. ¿El más débil quién sería en este caso, profe? La persona que tiene mente negativa, la persona que cae mucho en la parte de los vicios, la persona que cae muchísimo en los estados de depresión, de tristeza. Sí.
y a veces el más fatigado de todos. ¿Existe de pronto, Alexander, algún estudio a raíz de este juego de la tabla Ouija? ¿Se han hecho pruebas? ¿Hay algún tratado? Viene de Francia, ¿no? Bueno, sí, originalmente digamos que se patenta ahí, ¿no? Pero originalmente se llamaba el tablero parlanchín, y es mucho más antiguo que lo patentaran en Francia. Nosotros los seres humanos siempre hemos buscado como esa conexión con otras energías, con seres que nos den una solución a nuestros problemas, y se ha buscado diferente forma oracular para tener contacto con estos seres, y de allí nace, entre comillas, lo que conocemos hoy en día como la tabla Ouija. Mira, cuando tú hablabas de la debilidad y cuando hablamos de la palabra fe, recordemos que no es tanto la fe en una deidad, la palabra fe es fuerza espiritual. Cuando hablamos de debilidad es cuando una persona, así no crea en ninguna deidad, pero por lo menos no cree en sí mismo, no le agradezca al universo por un plato de comida, por la familia que tiene, por todo lo que a su alrededor se le brinda día tras día. Esa es una persona débil, que vive el día porque hay que vivirlo y ya. O sea, podemos estar denominando incluso personas depresivas. Esas son las personas más débiles que pueden ser más fácil atacadas por intermedio de los espíritus. ¿De dónde nace la tabla Ouija como tal, o esta conexión fuera de nuestros ancestros? Realmente del espiritismo, de aquella época de Allan Kardec, en donde nos deja muchos textos hablando de este contacto con los espíritus, de esta búsqueda incluso en la antigüedad por intermedio de la forma oracular de una bola de cristal para tener contacto con esos espíritus, ¿cierto? Pero si tú indagas en la antigüedad, incluso en la misma Biblia nos cuentan cómo a Salomón le es otorgado un anillo para tener el control sobre los demonios, y que estos espíritus demoníacos le entregaran información de quiénes eran y qué podían actuar o interactuar con el ser humano. Por lo tanto, estudios, si tú me dices, yo como investigador de fenómenos paranormales te puedo decir que tuve la oportunidad, hasta el día de hoy he sido el único al cual le fue permitido hacer una sesión de tabla Ouija en el Congreso de la República. Wow. Y está en cámara grabado cómo una de nuestras espadas en bronce se mueve sola ante la cámara, y el oráculo, que es el triángulo que tú pones encima de la tabla para que te vaya mostrando las letras que el espíritu te va diciendo para darte algún tipo de mensaje, también se mueve totalmente solo ante la cámara. Entonces te puedo decir que si es real, claro, es una realidad. Que no cualquier persona puede hacerle esa apertura, también. Pero como somos creadores en potencia, un ser humano solamente por las ganas de tener contacto puede llegar a generar esta apertura y ese contacto con seres del bajo astral. Sí, hay personas que han salido afectadas, ¿no? Totalmente. Mira, yo tuve un caso en Pasto, cerca de la frontera con Ecuador, en donde 12 amigos jugaron a la tabla Ouija, y hasta el momento 7 de ellos se han suicidado o han muerto de una forma violenta, como un accidente de tránsito. Los otros están aún con vida, pero precisamente se les está brindando una ayuda espiritual para cortar esa afectación, porque los espíritus que salieron por intermedio de esta apertura de la Ouija quieren un intercambio por haberlos traído de nuevamente a este plano, y el intercambio es su vida. Claro, eso lo que nos demuestra es que es una responsabilidad solamente para los expertos. Es que ni siendo experto, lo que pasa es que es un portal. Si uno lo abre y no lo cierra, aténgase a las consecuencias. Si uno de pronto, por dárselas de machito, porque realmente, mira, yo recuerdo, yo en algún momento tuve la oportunidad de tener una tabla Ouija y con inexperiencia, porque salía en unas revistas que vendían hace muchísimos años de terror, y venía la historia del monstruo, y aparte venía la tabla Ouija. Me puse a jugar con eso. Afortunadamente no pasó a mayores, pero eso es delicado. Eso es como el que coge las tijeras en cruz, o el que coge el esferito también que abren portales, o el Charlie. Esa es la misma vaina. Que decía el profe, es verdad, siempre hemos querido, por medio de lo paranormal, buscar respuestas, ¿no? Como si alguien nos dijera, como una inteligencia artificial que nos dijera qué es lo que está pasando con nosotros. Siempre hemos buscado eso. Que te diera una guía, ¿no? Una guía. Porque estamos como buscando
¿qué va a ser de mi futuro? O cuando una situación se sale de nuestras manos, intentar que una fuerza externa nos ayude con dicha situación. Ejemplo clarísimo que se vive todos los días en todas las magias es cuando tu pareja no quiere estar ya contigo y tú por eso ya no es amor, sino por ese apego y por no querer soltar a esa persona, buscas ayudas energéticas, contacto con espíritus para amarrar a esa persona. Ahí yo creo que ya empieza uno mal, ¿no? Ahí es donde empieza ato ligo el ser amado. Exactamente. Oiga, y también algo que es muy autóctono de nosotros los colombianos es el tema de las ánimas, ¿no? Yo he escuchado muchas veces cuando uno bebe, entonces dice el chorrito para las ánimas, lo he escuchado muchas veces. Pero eso se vuelve, la lengua tiene poder. Sí. Eso es una ofrenda. Eso es una ofrenda. Y el día que usted no lo haga, aténgase a las ánimas. Sí, yo he escuchado muchas veces. Es más, los lunes, a esta hora, se debe estar presentando en el parque de Villamayor, ahí en el antiguo cementerio central. Ahí se cuelga la bolsita de agua para las ánimas. Y en el cementerio de Matatigres, el cementerio del sur, el cementerio central, aún esa ideología de nuestros ancestros en los colombianos, y yo pienso que en muchos otros países, pero hablando de Colombia, especialmente de Bogotá, es una realidad y se le sigue pidiendo y entregando ofrenda a lo que conocemos como ánimas, almas o benditas almas. Okay. En México es muy popular el tema a raíz de la película Coco, ¿no? Los familiares que se iban volvían una vez al año para saludarlo. Bueno, lo que pasa es que es una tradición de los muertos. De los muertos. Allá también existe la tradición como tal, que es de la Santa Muerte, que eso es algo que se ha creado en base a todo lo que tiene que ver con narcotráfico, en donde es como acá los que se encomendaban en su época a la Virgen de los Sicarios en Sabaneta. Entonces es un santo o algo que se estigmatiza y se usa de una u otra manera para hacer cosas. Sí, señor. Esos son los llamados egregores, entidades creadas por un conjunto de personas. Y aquí, no tan lejos de donde nos encontramos, en Medellín, ¿qué egregor crearon? Si no fue el del señor Pablo Escobar Gaviria. Y venden sus velas, sus imágenes, para la adoración y para pedirle favores al patrón. Oiga, bueno, ahí está. Ahí está fácil, sencillo. Si usted de pronto quiere conocer más de estos temas, ya lo saben, ahí están. Alexander Torres de Academia Urantia, a partir de mañana va a tener un nuevo contenido a través de YouTube. Ahí me imagino que también va a aparecer Anderson, por allá estaremos visitándolos. ¿Qué más vamos a tener, Alex? Bueno, pues sí, vamos a estar todos los que pertenecimos al equipo de investigación del programa de Ellos Están Aquí del canal RCN. Así que vamos a contar en algunas oportunidades con la compañía de Aida Valencia, del obispo Cristian Piedrahíta, Isabel Goyeneche y en mi caso Alexander Torres, todos los instructores de la Academia Urantia, que ya son más de 14 instructores, entre ellos Anderson, que es el instructor de magia que nos acompaña esta noche aquí en Olímpica. Y bueno, pues también de pronto contarles que este próximo sábado inicio con un curso sobre magia mimética, Panda. ¿Sabes qué es la magia mimética? No, señor, explíqueme, soy todo oídos. La magia mimética es aprender a hacer trabajos espirituales y mágicos por intermedio de velas, pero velas de forma. Ok. De ahí viene la palabra mimética. O sea, forma, estamos hablando de forma de pareja, de forma como la calavera, de forma como las llaves, de forma... por ejemplo, como una herradura, ¿cierto? Y no para la parte oscura, porque recuerden que en la Academia Urantia nunca enseñaremos nada que tenga que ver con el camino de la oscuridad o el llamado sendero de la mano izquierda. Todos estos trabajos mágicos que enseñamos son para el camino de la luz. Alguien diría, ¿y qué tiene que ver una calavera con la luz? La calavera es la simbología de la muerte y del renacimiento. Sí. Entonces, un trabajo de magia con vela de calavera tú lo puedes hacer, por ejemplo, cuando terminas una relación que te fue muy traumática y quieres darle final, muerte a esa relación para continuar con tu vida y abrir otros aspectos diferentes en tu parte sentimental. Puedes trabajar con una calavera. Cuando quieres finalizar una etapa de tu vida, por ejemplo, de un mal trabajo, sales de un trabajo mal, no te gustó cómo saliste y quieres dejar eso en tu pasado, puedes trabajar, por ejemplo, con la
magia mimética basada en la imagen de una calavera. Entonces recuerden, súper invitados a este curso de magia mimética, pero siempre en el camino de la luz. Si alguien llega buscando, bueno, ¿y cómo voy a amarrar a mi novia o a sacar corriendo a mi suegra? Están en el lugar equivocado. Mejor no entren a este curso porque no lo van a aprender. La plática se pierde. Así es. Por eso las suegras yo creo que hubiera sido buenísimo. Me lleno de dinero con un curso así. Bueno, recordemos las redes sociales y recordemos el canal de YouTube. Bueno, a mí me encuentran como Alexander Urantia o Alexander Torres en las redes sociales, y a la academia la encuentran como Academia Urantia. Y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Urantia Investigaciones, en nuestro programa que se va a llamar El Sigilo de la Noche. El Sigilo de la Noche. Así es. Ahí estamos. Anderson. Bueno, a mí me encuentran en Instagram y Facebook como Anderson Boada o como Tir Magia Rúnica. Bueno, y Driller, ¿cuál es tu don? Yo me pueden encontrar. Oiga, hoy estoy acá pero interesante, Panda. Estoy acá de invitado colado. Driller, Raya al Piso, Host. Me pueden encontrar ahí. Y nada, mire, yo le digo una cosa que aprendí hoy. Y va con la frase conocida. De que todo el mundo dice que las brujas no existen, pero de que las hay. Las hay. Las hay. Todos estos fenómenos. 11:48 @Olímpica Bogotá @Carlos Panda G. Les estamos acompañando en esta noche olímpica.